Hola a todos, Shabbat Shalom. Estamos aprendiendo del Evangelio de Mateo. Hemos llegado al capítulo 5 y hoy día vamos a leer del versículo 21 hasta el 30. Mateo 5 del 21 al 30. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te pedimos que tú bendigas nuestro tiempo juntos de estudio en tu santa palabra. Bendice a todos los que escuchan este mensaje y quédate con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del versículo 21 al 30. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pasaje puede ser dividido en dos secciones, del verso 21 al 26, que se trata de que tú no debes matar, y lo que hay detrás, que es enojo sin causa, y el versículo 27, que dice tú no debes cometer adulterio, y lo que hay detrás, que es codiciar, que se refiere al adulterio en el corazón. Y esto es lo que se refiere entre estas dos secciones, a estos dos pecados. Tú no debes cometer adulterio y no debes matar. Hay algo que comienza en el corazón. Ahora Jesús empieza diciendo en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos. Él no dice, tú has leído, no debes matar. Pero él dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora, ¿qué significa cuando él dice, tú has escuchado, no que tú has leído? En tiempos pasados, no todos tenían una copia de las escrituras en su casa. Esto no era algo común, tener la escritura, una copia de la escritura, o incluso los pergaminos del Antiguo Testamento en el cual tú podías abrirle y leer. Ahora tenemos este privilegio de que tenemos copias imprimidas en todas las casas del Nuevo y el Antiguo Testamento, y los tenemos en muchas lenguas y en diferentes traducciones. Entonces tenemos un gran privilegio. Pero en los tiempos antiguos, si tú querías escuchar, no necesariamente lo podías leer, al menos no en tu propia casa. Tú tenías que ir a un lugar a donde se leía, y normalmente esto era en las sinagogas. La gente iba a las sinagogas a escuchar las escrituras leídas, y ahí trataban de acordarse lo más que podían en su corazón de lo que se leía, pero junto con la lectura de las escrituras, a donde se leían las escrituras, también se daba un comentario, y ese comentario se hizo la ley oral que se desarrolló de la interpretación y de los comentarios del Antiguo Testamento, que no estaban escritos, pero solo se hablaba, y se hizo una tradición entre los maestros, escribas y los fariseos. Cuando tú has escuchado que se dijo en los tiempos antiguos, ellos llamaban a los rabinos, ellos de los tiempos pasados, del periodo del cautiverio babilónico. Cuando esta tradición empezó de la ley oral hasta el tiempo de Jesús, se les llamaba a estos de los tiempos pasados. Has escuchado que eso dijo en los tiempos antiguos, cuando estaban enseñando algo que no era completamente verdad. Y ahora Jesús dijo, ahora yo te voy a enseñar algo diferente. Ellos estaban diciendo, aquel que mate debe estar en peligro de juicio. Ellos estaban poniendo el énfasis de que tú no matarás y que era considerado pecado, pero enojo sin causa no era considerado pecado. Y Jesús dice, aún el enojo sin causa es considerado pecado. Entonces ve a la siguiente parte del versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y está escrito,
cualquiera que esté enojado sin causa. Ahora, claro, nosotros no vamos a la corte porque estábamos enojados con alguien sin causa, pero él está diciendo, pongan atención porque esto también es importante, no solamente el que mata debe ser llevado a la corte, pero también aquel que está enojado sin causa, él también está pecando, es lo que Jesús está diciendo acá. Ahora, en el versículo 22 está escrito, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, ahora a lo mejor tú tienes la traducción a donde dice sin causa, a lo mejor no está escrito en tu traducción y es porque hay dos tradiciones importantes, una donde está escrito en el Nuevo Testamento sin causa y una donde simple y sencillamente el que está enojado con su hermano será culpable de juicio. Es una historia larga y pareciera que es porque aquellos que estaban haciendo copias del Nuevo Testamento no copiaron todo el texto y omitieron palabras, y aquellos que estaban haciendo copias de esas copias incluyeron estas omisiones. Entonces tienes líneas de copias en el Nuevo Testamento que no tienen esta frase sin causa. Y ahora tú tienes todas las copias a donde está escrito sin causa que también fueron copiadas. Entonces tú tienes dos versiones que se desarrollaron, una con esta frase sin causa y otra sin esta. Y no es el único lugar a donde hay cambios en el texto. Hay algunos lugares a donde un verso completo no se encuentra y hay aquellos que piensan que este texto es correcto y que aquel texto es correcto. Bueno, en general puede ser dividido en dos cuerpos, a donde cada uno tiene su propia opinión. Es el texto, uno es el texto que se recibe, el texto de la Iglesia protestante, el cual utilizan, y ese es el texto de el rey Santiago y la reina Valera y otros, y este es el texto que yo prefiero, el texto a donde está escrito sin causa. Y hay otro conjunto de textos a donde está la nueva versión inglesa, que prefieren a los académicos en general, prefieren estos nuevos textos que se llaman los textos críticos. Yo prefiero la versión a donde está escrito sin causa. Y hay otros versos en este texto que no aparecen en los textos críticos. Entonces, estate consciente de esto. Yo no pienso que debemos pelear acerca de esto, pero de cualquier manera yo prefiero el texto antiguo que dice, que utiliza el rey Santiago. Y también cuando está escrito que tú no debes estar enojado con tu hermano sin causa, se adapta mejor a lo que nosotros sabemos del Antiguo Testamento. Jesús no enseñaba que estaba prohibido enojarse. Había casos en los que se justifica. Cuando vemos cosas terribles, es difícil ignorar. Nosotros sabemos que está en contra de la Escritura, en contra de la justicia de Dios, y nos enoja ver diferentes cosas y es justo y es correcto. Tú también puedes decir que alguien que no se enoja enseña que hay un problema con esta persona, que no ama la verdad lo suficiente.
Y podemos ver esto en un versículo que yo les quiero enseñar de la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículo 26, a donde está escrito: si se enojan, no pequen. Eso quiere decir, tú puedes estar enojado, es natural y a veces es correcto, pero no peques. Y Pablo está citando a los salmos: tú puedes estar enojado, pero no peques cuando estés enojado, y no permitas que el enojo les dure hasta la puesta del sol, que no permitas que el enojo se quede contigo. Hay gente que no sabe cómo encauzar este enojo, y esto se adapta a lo que está escrito en el resto del verso en Mateo, porque Jesús dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Alguien que no controla su enojo y le dice a su hermano necio. Ahora, ¿qué significa esta palabra? No la utilizamos hoy día. En hebreo es raká, y discúlpenme por la palabra, pero significa idiota, alguien que está enojado con su hermano sin causa, y entonces lo humilla, y alguien que ha sido creado en la imagen de Dios y le dice que no vale nada y que es completamente estúpido, y esto es pecado. Este enojo te lleva a pecar, y dice: aquel que le dice a su hermano, tú tonto, será puesto ante el juicio al infierno de fuego. Tú tonto. Una mejor traducción sería malvado. Una mejor traducción es cuando tú le dices a alguien malvado, a alguien que te ha hecho enojar, y ahora tú completamente juzgas su personalidad y le llamas malvado solamente porque tú estás enojado. Entonces Jesús dice: él será expuesto al infierno de fuego. Y esta palabra es teginón, o en griego egena, y la palabra griega egena está basada en la palabra teginón, que es un valle que está junto a Jerusalén, a donde se quemaban, y bueno, es una historia donde quemaban a los bebés al dios Moloch, y Jesús dice: cualquier que diga esto estará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra teginón es la expresión de un lugar a donde los hombres serán echados después del último juicio, aquellos que no están encontrados en el libro de la vida. Es el juicio final, y es el infierno de fuego. Teginón, el lago de fuego, y Egena es el mismo lugar. Es el lugar a donde el fuego nunca termina y arde continuamente, y es la fuente a donde la gente llora y continuará por la eternidad. Y esto es un juicio duro de Dios en contra de aquel que no cree en su Hijo Jesucristo. Recientemente un video salió de Yo Dios. No me gusta este nombre para nada, porque es deshonrar el nombre de Dios. Yo no he visto todos los videos, a lo mejor algunos son buenos,
pero el propósito de este video es examinar el significado del infierno y el juicio de Dios, y lo que dicen es que el lago del fuego es una alegoría, que no hay fuego real, que Tehinón es una alegoría y que tú no realmente vas a ser tirado al lago de fuego. Y entonces han quitado fuego del juicio de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos rechazar esta enseñanza porque es una enseñanza falsa. Y esto enseña que el liberalismo está entrando más y más en el cuerpo del Mesías en Israel, incluso en el colegio bíblico de Natania. Hermanos, no debemos recibir estas teorías que hacen a Dios en un Dios bueno. Algunas gentes les gustaría hacer a Dios en un Dios que no tira a la gente al fuego por siempre, por la eternidad, y por eso es que dicen que fuego es una alegoría, pero nosotros debemos rechazar esta enseñanza. Ahora, hay otra pregunta en el versículo 22. Alguien que te dice, tú tonto, ¿de veras va a ser tirado al lago de fuego? Vamos a considerar esto. Digamos que tú eres un creyente, que tú naciste de nuevo. Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, tú recibiste el perdón de los pecados y tú has empezado una nueva vida ante Jesús, y que tú estás contento de estas cosas, pero un hermano en el Señor te molesta, te hizo algo malo a ti y tú le dijiste, tú tonto, y entonces en ese momento tú piensas que perdiste tu salvación y que vas a ir al lago de fuego. ¿Es este el caso? A lo mejor es temporariamente hasta que tú le pides perdón a Dios y entonces tú vas a recibir tu vida eterna otra vez, pero pasa otra semana y algo ocurre con otro hermano y otra vez tú te enojaste y tú dijiste algo malo a este hermano y otra vez tú perdiste tu salvación y ahora otra vez tú vas a ir al infierno. ¿Es así como debemos interpretar esto? Como ustedes saben, hermanos y hermanas, esto no es como nosotros entendemos la doctrina de salvación de acuerdo a las Escrituras. No es como estar volteando una masa y que tú sales y entras. La salvación ocurre solamente una vez cuando el hombre cree en Jesucristo. Pero Jesús lo que está enseñando acá es este principio, que el pago del pecado es muerte. Alguien que está en el camino al pecado eventualmente llega a la muerte, que es la segunda muerte, que es el juicio eterno en el lago de fuego. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Veámoslo en Romanos, que lo explica. En Romanos 6, en el último versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Hay dos caminos. Uno es el camino del pecado que lleva a la muerte, que es Abadón, y el otro camino es el camino de la vida, de la justicia de Jesucristo. Y en ese camino nosotros recibimos la vida eterna. ¿Y cómo la recibimos? Es un regalo gratis por la gracia de Dios, que fue dada libremente a nosotros cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Por eso esto se llama
una dádiva de Dios que es gratis y que es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Es dada a nosotros como una dádiva, no es algo que nosotros merecemos. Pero hay algo más que Jesús nos está enseñando acá, y que es que debemos controlar nuestro enojo, nuestra ira. Vayamos a la epístola de Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús. Capítulo 1, 19 está escrito: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú debes de escuchar lo que la otra persona dice y lento para responder, y que las palabras salgan con dificultad y que no las palabras salgan rápidamente. Tú debes de ser tardo para enojarte, y que tú tienes una razón buena para enojarte, pero no de cualquier cosa. Y en el versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está enojado, no actúa de acuerdo a la justicia de Dios. Y entonces le dice: tú tonto, y usa la palabra raká, y que Dios nos dice que tengamos cuidado de hacer esto, de no hacer esto. Ahora Jesús dice: deja tu sacrificio en el altar o junto al altar y busca a tu hermano antes de que tú ofrezcas tu sacrificio, si tú sabes que él tiene algo en contra tuya. Y esto es un consejo muy relevante, especialmente cuando estaba el templo y cuando la gente iba a dar sus sacrificios, especialmente cuando había ofrendas. Tú venías de Galilea al templo y tú te acordabas que tu hermano tenía algo en contra tuya, y no cosas pequeñas. A veces tú tratas de resolver algo y alguien está en contra tuya, y bueno, no se justifica, pero si tú realmente pecaste en contra de este hermano o hermana, él les dice: si tú le dijiste tonto, raká, o tú te enojaste sin causa, entonces lo que Jesús está diciendo: deja tu sacrificio allí y busca a tu hermano, especialmente si es una ocasión especial, porque todos iban ahí a Jerusalén. Deja tu sacrificio y ve y encuentra a tu hermano y cubre este pecado. A lo mejor tú le tienes que dar una compensación, a lo mejor tú le debes dinero, entonces dale este dinero, arregla tu asunto y entonces ven y pon tu sacrificio ante el Señor. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento, que dice: primeramente tú debes caminar en justicia y en amor el uno con el otro, y entonces ahí toma cuidado de los asuntos de los sacrificios, pero lo más importante son las cosas internas y después las cosas referentes a los rituales. En el versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Qué significa cuando estás tú con él en el camino? A lo mejor él te encontró y él te dice: tú me debes dinero, yo te quiero llevar ahora con el juez. Y entonces vamos a pasar un juicio y entonces tú me vas a pagar todo.
Pero Jesús lo que le recomienda es, mientras tú estás entre el camino a la corte, trata de arreglar este asunto. Trata de arreglar una situación a donde tú no tengas que ir a la corte. Si tú debes dinero y tú pecaste en contra de tu hermano y tú dijiste algo incorrecto, pon todo en orden, dale la compensación antes de que llegue a la corte. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue a la corte, el juez es el que a lo mejor va a ponerse a favor de él, y entonces tú no vas a salir de la cárcel hasta que tú pagues el último shekel. Y entonces va a ser mucho más difícil. Tú vas a tener que hablarle a tus familiares, a tus amigos, y vas a pedirles, a lo mejor ustedes me pueden ayudar a pagar, yo le debo a este hombre y salir de la cárcel. Entonces el consejo de Jesús es que tú arregles este asunto antes, y esto nos debe enseñar que antes de que tú traigas una ofrenda al Señor, como en el caso de la iglesia, a donde ahora no tenemos un templo, nosotros somos el templo. Antes de que vengamos a alabar al Señor en la congregación, necesitamos tomar cuidado de nuestras relaciones personales. Si hemos hecho algo, debemos buscar la paz y no pecar en contra de la gente, y que no nos importa, y que venimos a alabar y adorar. Esto es ser hipócrita. Tenemos que arreglar las cosas personales entre nosotros antes de que vengamos a adorar y alabar al Señor. Ahora, claro, tú no puedes llevar esto muy lejos, porque a lo mejor algo prefiere no venir para nada a la congregación porque no se lleva con algún hermano o hermana. Y claro, este no es el caso. Alguna gente, antes de partir el pan, tienen diferentes pensamientos y piensan, yo no he sido perfecto. Y entonces todo el propósito de partir el pan, de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, se pierde porque estamos pensando, yo no soy perfecto, y no quieren tomar o participar en la partida de pan. El propósito de esta enseñanza es que antes de que vayamos a alabar a Dios, debemos de tomar cuidado de nuestras relaciones personales con otras personas, y que debemos estar en una buena posición. Pero hay algo más que nosotros podemos aprender. A lo mejor los que no son creyentes, gente que no cree en el Señor Jesucristo, a lo mejor alguien religioso o secular que está viendo este video, también para ellos hay un mensaje aquí. Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras tú estás en el camino con él. Nuestro adversario es Dios y sus mandamientos. Él tiene una larga lista de pecados de las que nosotros cometemos en contra de Dios, pecados que no tienen expiación. Y tú estás ahora en camino, tú no has llegado al juicio, a la corte. En toda esta vida tú estás en el camino con tu adversario hacia la corte, hacia el juicio, y podemos aprender de esto rápidamente, ponernos de acuerdo, ponernos en orden con Dios, porque cuando lleguemos al juicio en la corte va a ser muy tarde, porque entonces tú vas a ser tirado en el lago de fuego. Porque acá en la tierra, si te tiran en prisión por alguna deuda, porque tú le debes dinero a alguien,
tú puedes encontrar el dinero y pagar el dinero y salir de la cárcel, pero del infierno nadie escapa. El infierno es eterno y por este motivo yo les quiero decir, ponte de acuerdo con tu adversario pronto cuando tú estás en el camino. La vida es limitada. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. A lo mejor vivimos hasta que tengamos 99 años, pero a lo mejor mañana vamos a tener un ataque al corazón. Ponte de acuerdo rápido con tu adversario. Y la forma de reconciliarse con Dios es creyendo en su Hijo Jesucristo. Jesucristo pagó todo el precio del pecado fue pagado por el Señor Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz. Si tú crees en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz y tú lo recibes a Él, entonces todos tus pecados van a ser perdonados. Y tú no vas a tener que llegar al juicio con Dios. Tú vas a tener una vida eterna y el perdón de los pecados, el perdón completo de tus pecados. Nosotros vimos la sección que tú no debes matar del versículo 21 al 26 y ahora vamos a la siguiente sección, tú no debes cometer adulterio, del versículo 27 al 30, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo que Jesús está diciendo acá es que no solamente es cometer adulterio, pecado, pero también codiciar. Si tú codicias, si tú deseas a una mujer en tu corazón, esto ha sido considerado pecado ante los ojos de Dios. Esto es adulterio. Esto debe ser aclarado. Debe ser claro para nosotros que tú no debes codiciar o tú no debes desear en tu corazón a la esposa de tu vecino. Esto es adulterio en el corazón. Esto es codiciar en el corazón. Esto debe ser claro para todos, pero en esos tiempos no era claro. Y bueno, también no es claro para alguna gente en estos días. Yo quiero enseñarles lo que los rabinos enseñaban. Yo leí partes del Talmud. Yo primero escuché de gente religiosa cuando hablaban del pecado y de la fe, pero cuando yo encontré a donde está escrito en el Talmud y lo que ellos enseñan es que cuando los judíos tienen buenos pensamientos, cuando quieren hacer algo bueno y cuando no lo podían hacer, está considerado como una obra buena. Pero cuando ellos quieren hacer algo malvado o intentan hacer algo malo, pero no lograron hacerlo, no está considerado para ellos como pecado. Y esto es lo contrario para los gentiles. Si ellos quieren hacer algo bueno y no lo lograron hacer, no es considerado como una buena obra. Solamente si hicieron una buena obra es considerado como una buena obra. Pero si ellos querían hacer algo malo, ya es considerado como si lo hubieran hecho. Eso es muy agradable. Y hay algunos versos que basan en esto. Y yo les quiero enseñar uno de estos versículos. Salmo 66. Vamos a ver al versículo 18 del Salmo 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cómo lo interpretan? Y yo chequé diferentes comentarios y son muy consistentes. Si yo he pecado, esta palabra significa pecado. Si yo he pecado en mi corazón, si yo tenía malos pensamientos, el Señor no va a llegar al Señor, va a ser bloqueado, como si no llegara a Él, como si se quedara en mi corazón. Esto es el significado que le dan a este versículo y también lo basan en otros versículos. Y si ustedes lo quieren checar, esto puede ser encontrado en el Talmud de Babilónico, en Kidoshin 41, en Kidoshin 41. Ahora, ¿qué es el significado real de este versículo? Este pasaje está hablando de pecado. Y lo que se está diciendo, creo que es David el que está escribiendo. Si yo veo pecado en mi corazón, si yo he estado pensando en cosas malvadas, entonces Dios no va a escuchar mi oración. Si yo estoy pensando cosas malvadas e intento hacer cosas malvadas, esto es el significado de este versículo. Pero él se comportó de una manera pura. Entonces él continúa en el versículo 19. Pero Dios me ha escuchado, atentó a la voz de mi oración. Este es el verdadero significado del versículo, pero los religiosos tomaron este versículo y lo torcieron, lo distorsionaron. Si yo estoy pensando cosas malvadas, Dios no va a escuchar y no va a ver. Esta es una distorsión de la palabra de Dios y no solamente en este lugar, hermanos y hermanas. Pero los rabinos lo distorsionaron, la santa ley de Dios, y lo han hecho en otros lugares y de maneras que es un choque ver cómo interpretaron a veces la palabra de Dios. Algunas veces es correcta y tienen buenas interpretaciones y esto es bueno, pero otras veces sus comentarios están completamente distorsionados y muchos creyentes por medio del mundo quieren ser como los religiosos y ven el Talmud y ven el Torah y la besan y bueno, todas estas cosas para que se vea como una sinagoga hebrea. Pero hermanos, yo no entiendo por qué nosotros quisiéramos vernos como los religiosos. Ellos rechazaron el Antiguo Testamento, también lo distorsionaron. La palabra de Dios la distorsionaron. Entonces nosotros debemos de gozarnos en lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo es mucho más alto y profundo de lo que los rabinos enseñan en sus tiempos y en nuestros tiempos. Había, claro, un problema entre los fariseos de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, que pensaban que si tú pecas y que estaba solamente en la etapa de planear, a lo mejor tú estabas planeando cometer adulterio y que no era considerado pecado. Y Jesús dice, tú ya cometiste adulterio en tu corazón, y ese es el énfasis de Jesús. Lo que está en tu corazón se cuenta, es importante, es lo que
lleva al adulterio. Empieza en el corazón y termina con la práctica. Y yo les quiero decir acá algo, que hay una diferencia entre el pensamiento y la intención en el corazón y la obra misma. Yo escuché a alguien que dijo una vez, yo quiero hacer tanto esto, pero ¿qué importa si lo hago? Pero hay una diferencia cuando nosotros pecamos en el cuerpo. Alguien más quería divorciar a su esposa. ¿Por qué? Porque él quería casarse con otra mujer. Entonces, ¿qué hizo? De momento él se acordó que su esposa le confesó a él y le dijo que ella había tenido sentimientos por alguien más, pero bueno, ella logró dejar de pensar en esto, pero él de momento se acordó y él dijo, una vez él pensó en alguien más, entonces ella comentó adulterio en contra mía, entonces yo tengo el derecho de divorciarme. Nosotros sabemos, hermanas y hermanas, que esto no es lógico. Solamente en la base del pensamiento, él decidió divorciar a su esposa. Pero hay una diferencia entre el pensamiento y entre la obra misma. Cuando el hombre piensa en estos pensamientos malos, él todavía se puede arrepentir y no hacer estas cosas o estas obras. Ahora, cuando nosotros codiciamos esto es un problema de los hombres y bueno, las mujeres también, pero este problema de desear desear a las mujeres, esto es un problema grande entre los hombres. Ellos deben manejar esto. Y yo quiero compartir los siguientes puntos en esta materia. Nosotros vivimos en un país muy caliente y las mujeres israelitas no se ponen ropa modesta y algunas veces nosotros vemos a las mujeres en la calle que se ponen ropa inmodesta y las vemos en todas partes a donde vamos. ¿Qué necesitamos hacer? Es bajar nuestra mirada de estas mujeres. A lo mejor vemos a una mujer que está vestida y que no es modesta, pero nosotros debemos de mirar hacia otro lado. Si ha habido algún pensamiento malo en nuestro corazón o en nuestros sentimientos, nosotros debemos pedir inmediatamente a Dios el perdón de esto en nuestro corazón. Y si tú pides perdón a Dios de todo tipo de pecado en este día, pide perdón a Dios por todo pensamiento que llegue a ti o cualquier sentimiento que no está en su lugar. Esto es natural para todos los creyentes, pedirle perdón a Dios en el día, porque esto es normal. Si hay algún pensamiento, deja de pensar en esto y pídele perdón a Dios. Y también no permitas que haya lugar en tu corazón para fantasías que se desarrollen en tu corazón hacia otras personas, hacia otras mujeres. No permitas que esto se desarrolle. En el momento que llegue este pensamiento o estos sentimientos, debemos pararlos inmediatamente. Piensa en algo más. Pídele perdón a Dios por cada vez que nosotros pensamos en estas cosas. Si tú tienes una superficie de mármol en tu cocina y está limpia, así debe estar nuestro corazón, limpio, como una mesa limpia.
Si hay si aceite se cayó o hay migajas, límpialas, pídele perdón a Dios y continúa, pero no permitas que siga cayendo más suciedad y que siga cayendo hasta que esta mesa esté completamente sucia. En el momento que hay un pensamiento que no está en su lugar o sentimiento, inmediatamente límpialo, limpia esta mesa para que este corazón sea un corazón limpio ante Dios. Jesús continúa en los últimos versículos acerca de quitarte tu ojo derecho y cortarte tu mano derecha, que es mejor perderlo a que tú te vayas al infierno. Y hay alguien que realmente hizo esto. No recuerdo qué es lo que cortó, pero nosotros debemos de tener cuidado de no tomar palabra por palabra, pero pensar en qué es lo que esto significa. Porque si nosotros tomáramos palabra por palabra y decimos, debemos hacer esto, y los hombres y mujeres estaríamos ya sin el ojo derecho y sin el brazo derecho. Y Él no dice aquí que nosotros entonces tendríamos el brazo y el ojo izquierdo intacto, pero esto no era el significado. Cuando dice que debemos de sacarnos el ojo o cortarnos la mano derecha si nos causa caer, lo que significa es que debemos de tener la disposición de no pecar en contra de Dios. Y yo te puedo decir algunas cosas prácticas que tú puedes hacer. Hay gente que tiene televisión y bueno, está fuera de control. La ponen por media hora, ven las noticias y bueno, esto es excelente. En este caso no estoy en contra de la televisión en la casa, pero hay mucha gente que tiene televisiones en sus casas. Es una fuente de pecado. La televisión está constantemente encendida. Y luego quieres ver cosas que son malas, y si esto te causan caer, entonces saca la televisión para que esto sea mejor. Si tu televisión te causa pecar, entonces quita la televisión de tu casa, sácala. Y hay muchos cristianos, muchos hombres cristianos que eligen desconectarse del internet. Ellos no tienen internet porque lo han elegido. ¿Por qué? Porque hay tentación y la tentación es tan fuerte. A lo mejor quieren ver algo que no deben ver, y yo realmente valoro esto cuando un hombre dice, yo voy a desconectarme del internet. No tienen internet en su teléfono, en su casa, y están viviendo sin esta tentación para ver. Y tú puedes vivir sin esto. Una vez yo me desconecté antes de conociera yo con mi esposa, entonces vi que era una tentación muy fuerte, entonces yo me desconecté del internet. Y yo, cuando voy a casa de mis amigos, yo les pido checar, les pido por el internet para que yo pueda checar mi correo electrónico. Y yo sé de otras personas que han hecho esto y yo realmente lo valoro. Esto es considerado con nosotros, pero también considerado con nuestros hijos. Debemos de cuidar a lo que nuestros hijos están expuestos hoy día. Los niños están ahora mucho más expuestos. Cuando mis padres crecieron, no tenían las tentaciones que nosotros tenemos ahora. No había televisión o internet. Ellos no tenían estas cosas en sus casas, pero nuestros hijos están creciendo
apareciendo en situaciones a donde en un instante ellos pueden ver cosas terribles, y nosotros debemos protegerlos, no dejarlos solos para ver todo tipo de cosas sin saber lo que ellos están mirando. Y yo estoy hablando especialmente no solamente de nuestros hijos, pero debemos de tener cuidado en lo que ellos están mirando. A lo mejor tú tienes periódicos en casa y para ti a lo mejor es interesante leer estos artículos interesantes en el periódico, pero atrás siempre hay fotos sucias que a lo mejor no te interesa verlas, y eso es bueno. La mayoría de gente casada no está interesada, pero si tú tienes hijos pequeños en la casa y cuando tú te vas de la casa y tú dejas estos periódicos, tu hijo puede ver este periódico y a lo mejor a él le puede interesar ver estas fotos que no deben ver. Y por esto, hermanos y hermanas, no debemos de guardarnos nosotros, sino también guardar a nuestros hijos para que ellos no tengan esta suciedad. En alguna etapa de sus vidas ellos van a estar expuestos, pero no deben crecer con esto. Jesús, a diferencia de los maestros, escribas y fariseos de su tiempo que ponían su énfasis en las cosas internas, en las cosas del corazón, este es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por las cosas que Él enseñó, porque Él enseñó lo que es el verdadero significado de Dios en sus mandamientos. Y le pide a los cristianos, o nosotros como cristianos, nuestras vidas deben estar limpias. Y nosotros debemos mantener pensamientos puros, intenciones puras, ya sea si está hablando de nuestra ira, que no debemos de estar enojados con otros sin causa y decir cosas malas, pero también en cosas de sexualidad impura que no debemos que permitir que residan en nuestras mentes. Y eso es lo que aprendemos de estos versículos. Y vamos a continuar con los siguientes versículos, del versículo 31 de la siguiente vez que leamos el libro de Mateo. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, nosotros te damos gracias por tu enseñanza del Señor Jesucristo, por todas las cosas que Él nos enseñó y porque Él puso su énfasis en las cosas del corazón, no solamente en las cosas, en las obras externas. Gracias por la grandeza de nuestro Maestro, de nuestro único rabino, el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor. Te damos gracias por la pureza y la vida pura que Él llevó y vivió, y que Él murió por nosotros en la cruz, por nosotros en nuestro lugar. Él que Él no sabía, Él no conocía pecado y que Él no hizo ningún pecado. Él murió en la cruz para hacer una expiación para nosotros. Gracias por el perdón de los pecados que nosotros recibimos por medio del Señor Jesucristo, y te pedimos que nos ayudes a caminar de acuerdo a las cosas que Él enseñó. Y hoy aprendimos del enojo sin causa hacia nuestros hermanos y hermanas y que no debe estar ahí. Por favor, ayúdanos a encauzar, de cuidar de nuestro enojo y de ser lentos para hablar y no permitir que nuestro enojo nos controle a nosotros. Y ayúdanos a no cometer adulterio, no en práctica y no en pensamiento. Ayúdanos a ser limpios
y ser santos ante ti. Y nosotros te pedimos, Padre, por el gobierno de Israel. Te pedimos que tú les des sabiduría al gobierno para que ellos puedan tener sabiduría, el armamento que tenga sabiduría para poder tener paz, y para todas las autoridades. Nosotros queremos seguir predicando acerca de Jesús libremente en este país, y nosotros queremos poder vivir nuestras vidas con justicia ante tus ojos. Y nosotros queremos tener la habilidad de poder juntarnos y que toda la congregación sea restaurada, porque no nos podemos reunir por este virus y todas las políticas que hay con esto. Te pedimos que tú cambies esto pronto y que pronto nos podamos reunir juntos y que podamos alabar a tu Hijo Jesucristo, que podamos orar juntos y que podamos ser fortalecidos el uno y el otro. Por favor, permítenos esto, Señor. Y Padre, por favor, te pedimos que tú bendigas esta semana, que nos fortalezcas en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, yo espero que podamos reunirnos en 2 semanas, que podamos hacerlo. Hay un pequeño porcentaje, estoy checando, estemos en contacto para ver si en una semana podamos reunirnos, pero si no, en 2 semanas. Y bueno, las donaciones, la congregación necesita sus donaciones. Si ustedes no pueden venir a la congregación, pueden poner sus donaciones aparte, y cuando vengan puede ponerlo en la caja de donación. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.